Hola, me llamo Emilio y en este vídeo voy a hablar sobre Desde un rincón del Mediterráneo de Pablo Mores. Es un libro de poesía, así que antes de nada me gustaría decir qué es para mí la poesía, después haré una introducción de él y hablaré sobre las tres partes en las que he dividido el libro en prólogo y ritmo, metamorfosis y fantasma. Yo creo que la poesía debemos sentirla mucho más que el relato, debemos de verdad conectar con lo que nos está contando el autor para seguir leyendo. Debe ir encarnada y pasar a formar parte de nuestro cuerpo, que nos veamos reflejadas en ella. Y yo creo que esto es algo que puede ser que no nos pase con la novela tanto, puede ser que estamos leyendo el libro y que simplemente nos interese la historia o por ejemplo una novela policíaca que queramos saber cómo acaba, pero no nos sentimos identificados ni no paramos tanto a pensar en qué es lo que está intentando expresar el autor o no nos toca tanto. Y me gusta comparar la poesía con un coche viejo. Con un coche viejo, si vamos por la carretera y hay alguna piedrecilla o algún bache, lo notamos perfectamente y escuchamos el rugido del motor durante todo el trayecto. En cambio, por ejemplo, un coche nuevo, eléctrico, puede ser que no escuchemos ni siquiera el rugido del motor, vayamos por la calle y no escuchemos nada y aunque pisemos algo tampoco lo notemos por la suspensión. Y yo creo que lo más importante de leer es disfrutar del proceso y en la poesía se vive mucho más, sobre todo intentando adivinar qué es lo que estaba intentando expresar el autor o entrar en su mente. Y si fuese por mí yo hablaría de la mayoría de los poemas porque me han encantado, pero creo que es mejor que hable solo unos cuantos y si a alguien le interesa pues que compre el libro y lo lea y disfrute como he disfrutado yo cuando me lo he leído. Hablaré sobre todo también por esto de partes públicas ya en internet como un ramo de costillas y un hongo bonito que está versionada en canción en su perfil de Spotify, una de ellas producida por Erebo, un productor de La Joyería, un colectivo que ha producido para artistas como Glory Six Bane y De La Chowan o Ben Yard, entre otros. Pablo Amores tiene 31 años, nació en Murcia y se le puede conocer por muchísimas cosas. Es fotógrafo, tatuador de estilo handpoke, que es un estilo a mano, y me encantan sus tatuajes, lo que pasa es que no he podido encontrarlo porque yo lo vi en Instagram y no he encontrado el perfil. También se le puede conocer por DJ en estos últimos años y sobre todo es artista visual. Ha creado y dirigido videoclips para muchísimos artistas como The Parrots, Orlok, sobre todo María Escarmiento es por quien le conocerá a la mayoría de gente, ya que yo creo que ha tenido un peso muy grande en la creación de la imagen de esta artista. Llevan muchísimos años desde que ella salió de OT trabajando juntos, ya que fueron todavía en pareja, y podemos ver que ha trabajado en videoclip desde entonces, Castigo, Chulo y ya en el último álbum, Cosas de Bruja, en el que también participó creando la portada y diseñando el merch, las camisetas y los CDs de esta. En Quiero verlo todo azul, Cristales y ya en el último EP en la canción Pretty Girl Swag de iCandy. Pero ahora es mucho más que todo esto, ahora también es poeta. En su estilo se nota esta faceta de editor, de copiar y pegar de un proyecto a otro, como lo hace en el videoclip de Un ramo de costillas, que me recuerda muchísimo a Glimpse of Us de Joji. Estos vídeos en un inicio no tienen ninguna relación entre ellos, pero sí que acaban teniendo un sentido común cuando Pablo lo edita y lo junta. Por ejemplo, para el videoclip de Quiero verlo todo azul de María, nos menciona en una entrevista que tenía muchísimas horas de brutos de aviones y que le alegró el tener la oportunidad de por fin usarla. Y yo considero que este estilo también se ve en la creación de sus poemas. Tiene una estética incorrecta, experimental, que también se traspasa al papel, ya que no utiliza métrica ni rima, pero sí que utiliza otros elementos como la sangría, no utiliza mayúsculas tampoco, y yo creo que esto hace que tenga un ritmo muy único su libro y muy diferente de lo que estamos habituados a leer. Mezcla poesía con relato breve y nos sumerge en estas mini historias de las que nos despierta de golpe. Y yo diría que este libro tampoco es una única labor suya, sino también de toda la gente que le inspira, como por ejemplo vemos que hay muchos poemas que tienen en el pie de página escrito 2000, que es el usuario de su hermano en redes y en Spotify, por ejemplo, que es cantante también. Y luego en los agradecimientos menciona a toda su familia y a muchísima otra gente. Y no creo que tampoco hubiese sido posible que hiciese este libro si no fuese con otra editorial que no sea la Ediciones Mala Edad, ya que es una editorial independiente, joven, en la que le pueden permitir perfectamente hacer todo este tipo de cosas y en otras editoriales más grandes a lo mejor no le habrían dejado porque no entra en la norma. Para empezar a hablar del libro, que como podéis ver lo tengo bastante manoseado, antes estaba completamente negro y ahora tiene muchísimas marcas. Querría empezar a hablar por el prólogo, que me parece bastante difícil de superar, me parece increíble. Y no está escrito por Pablo, sino que está escrito por Jara, pero me parece que transmite muy bien los sentimientos y lo que vamos a ver durante todo este libro. Nos cuenta cómo Pablo está desde su rincón del Mediterráneo con la mirada fija en el mar,
pensando y teniendo conversaciones internas, reflexionando sobre todo lo que pudo ser y no fue y todo lo que echa de menos. De toda esta contemplación nace el libro, que bebe de todo este tiempo que Pablo ha estado sumergido en pensamientos, mirando al mar y el agua tratando de llegar a él de algún modo, intentando responderle, aunque Pablo no estuviese en ningún momento buscando ninguna respuesta. Y el mar se sumerge en Pablo, llega a él a través de diferentes vías, como nos cuenta, y forma parte también del libro que vamos a leer. Este objeto de páginas arrugadas, pero con sus mismas manos y mismos pies, como dice el mismo. Y veremos todo esto durante el libro. Las metáforas de Pablo la verdad es que me parecen preciosas. Y Pablo se sumerge, se metamorfosea con todo lo de su entorno, incluso llega a convertirse en fantasma, no tenés cuerpo e ir simplemente por ahí pasando de una parte a otra. Los elementos en este libro cobran vida y se tornan contra él, como sus palabras en otros momentos le llevan la contraria y le recuerdan su soledad, igual que las conversaciones que tiene él solo de sus rincones del Mediterráneo, que le recuerdan pues, su ausencia. Y se pelea con estas voces, estos fantasmas que habitan en su cabeza, de los que obviamente no va a conseguir ninguna respuesta, como tampoco espera ninguna del mar, aunque el mar esté intentando llegar a él de algún modo, o más bien el agua y los peces, más que el mar en sí, que el mar está igual que él, pensando por qué está pasando esto. Cada uno tiene su estilo de escritura y a través de él nos puede transmitir las emociones que está sintiendo el autor cuando está escribiendo esto, y yo creo que el de Pablo, como ya he dicho antes, es bastante único y crea un ritmo muy diferente, ya que no utiliza puntos, no utiliza mayúsculas, entonces los párrafos están un poco más disfrazados, porque sí que utiliza, por ejemplo, sangría, y el utilizar muchas comas en vez de utilizar puntos hace que cree como una sensación diferente, a lo mejor que estemos más cercanos al autor, y a través de todos estos elementos es como se crea el ritmo que luego el que está leyendo el libro reproduce al leerlo. Y claro, como no tiene puntos ni nada, son las comas las que hace que nosotros pausemos y cómo reacciona nuestro cuerpo. Yo lo que siento es que este libro es como si estuviese hablando con un amigo. Un amigo obviamente hace pausa al hablar, pero escuchamos una historia, la que nos está contando hasta el final, dejamos que termine y luego es cuando empezamos a hacer preguntas y hablar sobre lo que él nos ha contado. Yo creo que con este libro igual uno lo lee de primera una vez, al menos eso es lo que he hecho yo, y luego es cuando se pone a revisar lo que ha leído y a pensar, vale, a lo mejor he dicho esto por esto, o a intentar entender lo que ha dicho, porque nada más que hemos pillado un mensaje mmm, general por encima, porque estábamos más bien bueno, sumergidos en la historia que nos estaba contando. Y yo creo que es un estilo muy ansioso, o que da como mucha importancia, es rápido por esto mismo, por las comas, no nos paramos a pensar, nada más que estamos siguiendo hasta ver cómo termina. Y esto, por lo tanto, es lo que hace que yo considere que es un lenguaje diferente, pero es un lenguaje y un ritmo al que nos podemos adaptar perfectamente. Y por esto mismo yo considero que es un ritmo muy único y que no se podría conseguir de otra forma, y que transmite muy bien los sentimientos y los temas de los que habla Pablo. Este ritmo se ve muy bien en el primer poema como tal, Desaparecer, que me parece un muy bien inicio porque por lo menos a mí me enganchó y es una buena carta de presentación. En él nos cuenta Pablo cómo repetidas veces, sin dar ningún aviso previo, su amada, de la que nos habla durante todo el libro, se ausenta y se queda él solo ante tantos sentimientos y pensamientos que se le agolpan, que quieren salir mientras esta persona está sola. Deja con todas las palabras y todas las frases a medias, y con todo este acumulado Pablo está pensando en a qué sitio se va ella siempre, cada 2 por 3, y cómo tiene que ser de bueno ese sitio para que siempre esté dejándole a él solo aquí y se siente perdido. Siempre a Pablo al que le toca quedarse esperando, y todo lo que tiene alrededor se vuelve contra él y le recuerda la ausencia, que todas estas palabras que está pensando no sirven de nada, y todo este espacio vacío nada más que le recuerdan a que ella no está y ya no puede decírselo. Me recuerda al Dasein de Heidegger. Bueno, un objeto, por ejemplo, un ratón, solo nos ponemos a pensar en qué es lo que hace un ratón cuando se nos rompe y deja de mover ese icono que vemos en la pantalla. Pues esto es lo mismo. Sí que pensamos en las palabras que tenemos tal y cual, pero nos quedamos paralizados cuando ya no tenemos a esa persona a la que nos gustaba tanto decírsela. Y Pablo habla muchísimo de cuánto le encanta hablarle a esta persona, y mucho más aún escucharla hablar, cómo pronuncia las palabras, cosa que me parece muy bonita cuando las menciona en el libro. Y volviendo con esto de las conversaciones y la ausencia,
Hay un poema, Un ser extrañador, en el que Pablo nos dice literalmente: no importa el qué, yo echo de menos, algo que no tuve, algo que no fue, algo que se amenazó, y también las que no fueron, y no soporto el paso del tiempo porque echo de menos todo. Esto no es solo en estos dos poemas, durante todo el libro Pablo echa muchísimo de menos, y esto es exactamente lo que hablaba en el prólogo, todas estas conversaciones internas que tiene y que están plasmadas en el libro. Antes de empezar a hablar sobre la metamorfosis, me gustaría decir que la escritura parte de un lugar muy profundo de nuestro ser, no solo de nuestras manos y de nuestro cerebro, sino que también de cómo estamos. Y estos sentimientos que sentimos, como el amor, la melancolía, el cansancio, se expanden por todo nuestro cuerpo y llegan, y podemos, incluso si viésemos el manuscrito de Pablo, si no estuviese escrito en ordenador, podríamos ver todo esto como se transmite a través de su puño y letra. Todo esto lo menciono porque voy a hablar ahora de Un ramo de costillas, uno de los poemas que yo creo que está más estructurado, en 3 partes concretamente, y es el que está versionado en canción. Me he cansado de la oída, me he cansado de que a la gente os dé por correr, que os dé por alejaros de aquí. Si yo soy bueno y generoso, si a mí las manos me funcionan solas y a veces te dan una caricia y a veces se hacen una cueva, si necesitas luchar con el viento o encenderte un cigarro. Y a veces tapan el sol con los dedos para que no nos moleste o lo mueven un poquito a la derecha para que nos llegue a esta silla en la que tomamos café. Y aunque yo sea bueno y generoso y mis manos hagan todo eso por ti, tú decidiste irte a cuidar a todas las vacas de Galicia y yo no se lo supe explicar a mis manos. Este poema inicia con la huida, y Pablo no sabe cómo explicarle a su cuerpo por qué está tan triste y solo, si puede hacer muchísimas cosas buenas y generosas, como acercar una silla o ayudar a prender un cigarro. Luego pasamos a la huida y venida. Ella vuelve pero no le visita, y esto hace que su cuerpo reaccione y pida respuestas. El malestar crece y a través de él se personifica su cuerpo, la reclama y quieren verla. Aún sigue siendo la constante de la ausencia. Y sus pies pillan frío por la noche. Y Pablo raciona, está cansado de tanta huida y venida, se siente fuera de lugar. Y como nos dice, crea una manía persecutoria, pero al revés, se siente como un extranjero y ya no puede disfrutar de nada. Se quita de encima todo lo que le pesa, de la chaqueta, del pecho, incluso un ramo de las costillas, porque es ahí dentro donde está todo lo que le pesa, en su entraña, el amor por ella. No puede hablarle, no puede escucharla hablar como tanto le gusta. Luego incluso vemos cómo estas partes del cuerpo se rebelan contra él, como antes las palabras en la ausencia al desaparecer. Todos los sentimientos de Pablo se encarnan, van muy dentro y tienen efectos en su cuerpo que él no puede controlar, como el pillar mucho frío por la noche y resfriarse, o que al crujir los dedos digan su nombre. Expresa lo que él no puede expresar con palabras y transmite mucho. Pero vuelve a la realidad y es de lo que hablaba antes. Nos despierta de golpe, al final, siempre, sus poemas. Y él está ahí solo, haciéndose ajena a la ciudad y no pudiendo explicar a su cuerpo por qué ella aún no ha vuelto, estando así de triste. Y luego incluso las partes de su cuerpo se rebelan contra él, como las palabras en desaparecer, cuando está ante esta ausencia de la amada. Luego en Un nuevo bonito nos habla sobre que es imposible que todo este amor que siente se quede solo en su corazón, y por eso es todo el cuerpo el que reacciona ante todo esto. El amor para él no se queda en la caja torácica, sino que se expande por todo su cuerpo, llega hasta las uñas de las manos y lo conquista todo, y lo llena todo de pensamientos de esta amada. Y nos dice que es un auténtico milagro que quepa ahí y pueda llevarla en todas partes. Por este milagro pues se tornan contra él ahora mismo. También otro poema que me encanta, se me ha quedado grabado, es Migraña, que es un poema en el que le da un significado completamente diferente al médico que estamos acostumbrados a escuchar. Dice que es imposible que este dolor primitivo y fino que le dice su amigo sea lo que le dice todo el mundo, ¿no? Él siente que son miles de recuerdos y de frases, oraciones que se están agolpando intentando llegar a Pablo, y lo siente como 12, 14.000 agujas intentando clavarse en su cerebro. Este dolor agudo lo provoca eso. Y esto resuena conmigo porque yo muchas veces siento eso, que si me duele la cabeza no es tanto por una condición física, sino porque pues todos estos pensamientos, estamos estresados con muchas cosas a la vez, pasan a nuestro cuerpo y estresan. Sentimos aquí este dolor y es como una manera también de decirnos que nos calmemos. También en el poema, Una cinta de vídeo, nos dice que los recuerdos de esta amada son lo más presente que tiene en la memoria,
y recorren todo su cuerpo, sus uñas, sus costillas. Otro poema en el que se ve esta metáfora de las partes de su cuerpo rebeldes y vuelve también un ritmo muy agobiante de aprisionamiento de los pensamientos, en el que Pablo se castiga mucho porque debería haber hecho caso a las partes de su cuerpo, a sus dedos, y haber hecho lo que ellas querían, acariciar a la amada, en vez de haber estado pensando tanto. Y habría tenido que haber tomado otras decisiones, como acariciarla. Luego otros de los poemas que más me han impactado por lo que decía antes de que luego como que despierta al final o da como un giro drástico son Domótica y Arriate y Alcornoque, en los que Pablo pues, se metamorfosea en estas cosas en un primer momento para que siempre se acuerde de él, de que le ha roto el corazón, y luego en el siguiente poema para que siempre, cada vez que pruebe una fruta, se come un tomate y vea el tomate partido y se acuerde de su oreja, se acuerde de Pablo y esté feliz y lo asocia a él con la felicidad y al estar con él. Ya para terminar, hablaré sobre los fantasmas, y es que Pablo nos menciona los fantasmas en un primer momento desde un lugar del Mediterráneo, porque están estas divagaciones por el paseo marítimo, y en este momento nos habla sobre los fantasmas que son como estas promesas que no se cumplen luego y reproches que le malvisitan. Y luego pasa a ser un fantasma directamente. Se siente invisible, lo evade todo y desaparece prácticamente. Es por esta manía persecutoria, pero al revés, que menciona en un ramo de costillas. Luego pasa directamente a convertirse en un fantasma. Se siente invisible porque lo evade todo y pues en esta evasión evade su vida directamente. Está, pues, por ejemplo, como nos cuenta, en el vagón 9 de Renfe y nada más que está registrando las cosas de los otros, leyendo sus conversaciones de WhatsApp. En último lugar, como bonus, me gustaría hablar sobre Domingo de Literatura porque me parece curioso en cuanto a la creación literaria. Me recuerda al vídeo que hice de Milán Kundera porque en este poema vemos tres versiones, la versión 1, versión 2 y versión 3. Y vemos cómo evoluciona y cómo pues, fusiona lo que estaba en la primera y segunda nota y pasa a ser el final, lo que hay en la tercera. Entonces vemos cómo pule, cómo se queda con las ideas que le gusta, descarta algunas, y el proceso creativo yo considero que es así, aunque la mayoría de autores no pongan eso nunca, obviamente pues lo que se acaba poniendo al final, de lo que estamos convencidos que funciona y que está bien, que nos gusta, pero es curioso y es algo que vemos en todos los autores. Por ejemplo, Camus, yo me leí El mito de Sísifo y también un libro de ensayos que se llama Noces, que menciono en el anterior vídeo que hice, y en este ensayo podemos ver perfectamente la raíz de lo que será luego el mito de Sísifo. Entonces ves directamente que nos ponga la versión 1, versión 2 y luego el final es algo que se me hace curioso y que me gusta bastante. Y luego al final vemos un glosario fotográfico, fotos de sitios en los que podamos intuir que son los que han inspirado a Pablo, en los que ha escrito la mayoría de estos poemas. Y algo curioso porque no podemos verlo tampoco nunca de ningún autor, a lo mejor alguno que haya hablado alguna vez de las zonas que le inspiraron, pero no tanto como verlo directamente, una foto tomada por el autor y que esté al final del libro. Si alguien ha llegado hasta aquí, espero que le haya gustado el libro, le haya parecido interesante y que piense leerlo porque yo creo que merece la pena de verdad. Y bueno, pues si quieres dejar algún comentario con algún pensamiento que haya tenido sobre lo que he dicho o alguna otra cosa, algún libro que quiera que comente, si me lo he leído, pues yo encantado y muchísimas gracias por ver el vídeo. Hasta luego.